Hemos hecho un esfuerzo por presentar este análisis de coyuntura, tomando en cuenta que es el cierre del año, del 2012, y hemos tratado de enfocar en un tema muy importante, que es que El Salvador necesita crear más empleos. Hay un problema de cantidad, es decir, que no se generan los empleos que el país necesita. Hay un problema de calidad, es decir, que necesitamos empleos que tengan mejores salarios, y hay un problema social que ha ido aumentando esa circunstancia en términos de aumento de la pobreza. Para comenzar con el tema de la cantidad, la población que busca empleo en el país asciende alrededor de 2.4 millones de personas, de acuerdo al último dato de Digestic. De ese número hay 780,000 salvadoreños que tienen un empleo formal en el IS. Entonces, cerca del 72% de salvadoreños no cuentan con un empleo formal. Y cuando agarramos la cifra del Seguro Social del cierre del 2012, observamos que el crecimiento fue de 1.8%, muy bajo y muy similar al ritmo de crecimiento que ha mostrado la economía. Cuando observamos esa tasa de crecimiento, nos vemos que hay 13,000 nuevos empleos en el Seguro Social. Pero cuando analizamos toda la economía y toda la población que entra a buscar trabajo en el 2012, fueron 45,000. Entonces, lo que nos dice esa cifra es que cerca de 2 salvadoreños de 3 no encuentran un empleo formal. Y esto pone una situación muy difícil en términos de las mejoras de las condiciones de vida. Entonces ya tenemos un dato importante y tenemos un dato de 1.9 millones de salvadoreños que requieren empleo, un empleo de mejor calidad. Ahora, cuando observamos el tema de la calidad y vemos el tema de la informalidad, ¿verdad?, a través de los trabajadores subempleados, estos experimentaron un incremento en el 2011 y subieron a 35%, es decir, que cerca de 570,000 salvadoreños están en informalidad y es una cifra que ha ido creciendo en el tiempo. Entonces la informalidad ha ido creciendo y esa informalidad lo que quiere decir es personas que trabajan más horas de las que establece el Código Laboral, pero que su ingreso es menor al salario mínimo. Y si a esas 570,000 personas le sumamos las 170,000 personas que están desempleadas, es decir, que el problema de El Salvador casi escala a 700,000 salvadoreños con unas condiciones muy difíciles. Y por eso nosotros hacemos el énfasis que El Salvador necesita más empleos. Cuando vemos esos resultados en términos de pobreza, lo que nos dicen los datos oficiales es que en 2006 El Salvador registró la menor tasa de pobreza, que fue 38%. Pero en 2011 la pobreza subió a 47%. ¿Qué quiere decir esa cifra? Lo que quiere decir es que en ese periodo, es decir, en 5 años, 650,000 salvadoreños ingresaron a ser pobres durante ese periodo. Y lo que más nos preocupa es que el último aumento de pobres, es decir, fue de 325,000 salvadoreños. Es decir, el país no está generando los empleos que necesita, está aumentando los niveles de pobreza y hay una mayor cantidad de salvadoreños en una situación crítica. Por eso el país debe de enfocarse en crear más y mejores empleos. Cuando observamos la tasa de crecimiento de la economía, la que esta nos muestra que en el 2012 fue de 1.2%. Es el 5º año del crecimiento más bajo en toda América Latina. Cuando vemos
todo lo que se produce en economía y lo dividimos en la población, que es el PIB per cápita, lo que esto nos muestra es que el nivel del 2012, que alcanzó el PIB per cápita, todavía es inferior al nivel del 2008, cuando el PIB per cápita fue mayor. Es decir, que tenemos una economía trancada en términos de PIB per cápita, y eso nos lleva a que, de acuerdo a la proyección que hace CEPAL para el 2013 del crecimiento en América Latina, El Salvador también se ubica en el menor crecimiento. Es decir, que vamos camino a cumplir el 6º año en que la economía es la que menos crece en América Latina y es la que menos empleo genera y es la que más pobreza está aumentando. Cuando vemos los factores que determinan ese crecimiento de la economía, observamos que durante el 2012 la dinámica de exportaciones fue un crecimiento nulo, porque la dinámica mundial fue más lenta, y la inversión, que es el otro factor de crecimiento de la economía, se mantuvo también en un ambiente negativo. El esfuerzo de inversión del país en 2012, es decir, lo que gasta el país en inversión sobre PIB, es el mismo gasto que se hizo en 1990. Es decir, que hemos retrasado el esfuerzo de inversión a un periodo en el cual estábamos en conflicto armado. Entonces, con esa baja tasa de inversión es que la economía crece menos y también las perspectivas de crecer más se hacen más pequeñas. Otro elemento a tener en cuenta en este desempeño de la economía es que el último dato del Banco Central sobre la inversión extranjera directa al tercer trimestre del 2012 nos muestra que esta es inferior en 43% respecto al tercer trimestre acumulado del 2011. Y nos indica que en 2012 es el 5º año consecutivo en el cual El Salvador registra la menor tasa de inversión extranjera directa en Centroamérica. Esto nos dice de que la inversión extranjera directa genera empleos en otras economías de Centroamérica que tienen un mejor clima de inversión y atraen a inversionistas foráneos. Incluso Nicaragua, que su cifra de inversión extranjera directa es al segundo trimestre, ya supera a El Salvador con el dato de El Salvador al tercer trimestre. Otro elemento es que Costa Rica, que ya divulgó su inversión extranjera directa durante el 2012, fue de más de 2.200 millones de dólares, es decir, 10% del PIB de El Salvador. Entonces, la inversión está ocurriendo en la región, pero está ocurriendo en países donde tienen mejor clima de inversión y ahí se está generando empleo. Entonces, El Salvador, por estos años y por estos incrementos de pobreza y de problemas en la calidad del empleo, nosotros estamos poniendo el tema de que El Salvador necesita crear empleos y es necesario retomar la agenda de competitividad para poder crecer de una forma más sostenible y que más salvadoreños tengan mejores oportunidades.